En este vídeo trataremos de explicar estas magnitudes eléctricas: la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía, y cómo se relacionan entre sí para en sucesivos vídeos explicar cómo resolver circuitos de este tipo. Es tarea que todo estudiante de electricidad o electrónica acomete al comienzo de sus estudios. Comenzamos con una breve introducción a la electricidad. Un átomo tiene neutrones, protones y electrones. A nosotros nos interesa hablar de los protones, que tienen carga positiva, y los electrones negativa. Cuando estos están en la misma cantidad, se dice que el átomo es neutro. Si tiene más electrones que protones, ese átomo está cargado negativamente, y si tiene más protones que electrones, positivamente. Si estos dos átomos están cerca, un electrón viajará de un átomo a otro porque ambos intentan quedarse en su estado neutro. Si están alejados, el electrón no será capaz de viajar de uno a otro, pero en medio situamos un material conductor. Ahora sí que habrá un movimiento de electrones de uno a otro. Si el material del medio es aislante, no habrá ese movimiento. Tenemos de nuevo estos átomos, pero ponemos una barrera de material aislante y un camino de material conductor. Es por este camino por donde se producirá el movimiento de electrones. Si conseguimos un lugar donde hay muchos átomos con electrones de más y otro con electrones de menos, tendremos una pila o fuente de tensión. Si unimos los extremos de esa pila con un material conductor, tendremos un circuito eléctrico, hasta que se agote la pila, hasta que todos los electrones de más que hay a la izquierda se vayan a la derecha. Tenemos así un circuito eléctrico, pero sin ningún beneficio. Si hacemos pasar los electrones por una resistencia, que es un material por donde circulan con más dificultad, los electrones, al rozar unos con otros y con el material, producen calor. Si un grupo de 20 personas corriendo por una pista de atletismo suficientemente ancha llegan a un camino estrecho y con obstáculos, estos rozarán entre sí y con los obstáculos produciendo calor. Si a los electrones les hacemos pasar por un filamento muy fino, al circular con mucha más dificultad, cogerá mucha temperatura, pero si no puede arder por falta de oxígeno, obtendremos luz. Una particularidad de los electrones es que al moverse producen campos magnéticos, y estos, situados y activados adecuadamente, provocarán el movimiento de los ejes de los motores. Si esos imanes que produce la corriente eléctrica atraen a la membrana de un altavoz, tendremos sonido. Esto no son más que unos ejemplos de cómo se puede usar para nuestro beneficio la circulación de electrones. Hablamos ahora de las magnitudes que intervienen en electricidad. Aquí presento el nombre de la magnitud con su símbolo, la unidad en la que se mide con su símbolo y la definición. Pero a veces la definición es complicada de entender. Os animo a que os quedéis con que la tensión o diferencia de potencial es la atracción que sienten los electrones para ir de un punto a otro. La intensidad o corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un lugar y la resistencia, la oposición a ese paso de electrones. Estas magnitudes se relacionan con la ley de Ohm, que dice que la intensidad que circula de un punto a otro es igual a la tensión entre esos dos puntos dividido entre la resistencia al paso de la corriente que hay entre esos dos puntos. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Entre las dos manos de esta persona hay 230 voltios. La resistencia u oposición al paso de los electrones entre un cable y otro es de 2000 ohmios. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, sabemos que circularán 0,115 amperios. Y ahora lo interesante es que entendáis por comparación con este primer caso lo que son estas tres magnitudes. Tenemos a la misma persona, por lo tanto, con la misma resistencia entre sus manos, pero ahora entre ellas hay más voltios. Los electrones se sienten más atraídos para ir de un cable a otro que antes, que esto es la tensión. Por lo tanto, si hay más atracción, son capaces de circular en más cantidad, y esto es la intensidad. Aplicamos la ley de Ohm y vemos que circula efectivamente más intensidad, 0,23 amperios. Ahora tenemos a un niño que presenta menos resistencia al paso de los electrones porque su cuerpo es menor. A los electrones les cuesta menos esfuerzo llegar de un cable a otro.
En extremos ponemos una tensión de 230 voltios. Si lo comparamos con el primer caso, aunque los electrones sientan la misma atracción para ir de un cable a otro, 230, en el caso del niño circulará más cantidad. La intensidad será mayor ya que les cuesta menos ir porque la resistencia es menor. Efectivamente, aplicando la ley de Ohm tenemos una intensidad de 0,23 amperios. Ahora la tensión ha bajado, hay menos atracción para ir de un cable a otro, pero estamos en un ambiente húmedo. Si las manos están mojadas, los electrones circularán con más facilidad. El paso de los electrones del conductor a una mano seca requiere más esfuerzo que a una mano húmeda, ya que sabemos que el agua es conductora y por lo tanto la resistencia ahora será menor. Aplicamos la ley de Ohm y obtenemos una intensidad de 0,3 amperios. Con estos ejemplos tiene que quedar claro que la tensión es lo que atrae más o menos a los electrones para moverse. La intensidad es la cantidad de ellos que circula y la resistencia, como su nombre dice, es la oposición a este paso de electrones. Y por lógica, a más tensión, más intensidad y viceversa, y a más resistencia, menos intensidad y viceversa. Vemos también que esta relación es proporcional. Si aumento la tensión el doble, aumenta el doble la intensidad y si aumento la resistencia al doble, disminuye a la mitad la intensidad. Cuanta más intensidad circula por el cuerpo, peor. De estas tres magnitudes es la intensidad la que marca la gravedad. Si los ordenamos por intensidad, este es el más grave, aunque la tensión sea menor, seguido de estos dos por igual y este último sería el menos grave. Decir que más de 30 miliamperios ya es una intensidad que daña a las personas, así que todos estos casos presentan situaciones muy peligrosas. En esta ecuación podemos despejar la resistencia, que es la tensión entre la intensidad, y la tensión, que es la intensidad por la resistencia. Aquí os muestro una regla mnemotécnica para recordarlo con este triángulo. Hablamos ahora de otra magnitud, la potencia, que nos lo imaginamos como el beneficio que obtenemos. La potencia es la tensión por la intensidad. Esto en corriente continua, que es lo que estamos explicando ahora. Para corriente alterna se usan otras fórmulas distintas que tienen que ver con el factor de potencia. También nos podemos encontrar expresada la potencia de estas dos maneras. Veamos ejemplos. En este circuito la lámpara tiene una tensión en sus extremos de 10 voltios, que proporciona la fuente. Como su resistencia es de 5 ohmios, circulará una corriente de 2 amperios. La potencia que consumirá este receptor será de 20 vatios. Antes de seguir, quiero recomendar que se preste atención a la forma de expresarse. La tensión es algo estático, es una diferencia de potencial entre dos puntos. La intensidad pasa o circula y la potencia se consume. Es correcto decir que en esta pila o en esta resistencia hay 10 voltios o hay una diferencia de 10 voltios de un extremo a otro. El positivo es 10 voltios más que el negativo. Pero no es correcto decir que circulan o pasan o se consumen 10 voltios. Es adecuado decir que por el cable o por la resistencia pasan o circulan 2 amperios, pero no que hay 2 amperios. Y la potencia se consume o disipa, pero no pasan 20 vatios ni hay 20 vatios. Seguimos comparándolo con este otro circuito. La tensión es la misma que antes, pero ahora los electrones se enfrentan a menos resistencia para ir de un lugar de la pila al otro. Por lo tanto, podrán ir en más cantidad. Si la resistencia ha disminuido a la mitad, la intensidad aumentará el doble, 4 amperios. Potencia, que es tensión por intensidad, resulta 40 vatios. El beneficio, en este caso en forma de luz, será mayor que antes. Esta lámpara lucirá más, el doble de potencia. En este otro caso, el receptor, la lámpara, es igual que el primer caso, de 5 ohmios de resistencia, pero aumentamos la tensión al doble. Los electrones sienten el doble de atracción para ir del más al menos. Por lo tanto, irán el doble que en el primer caso. Intensidad será 4 amperios y la potencia ahora es 80 vatios, iluminará 4 veces más. Y en el último caso, aunque seguimos teniendo una tensión de 20 voltios, la resistencia ha aumentado 4 veces, por lo tanto la intensidad se reducirá 4 veces con respecto al caso anterior. Circulará 1 amperio y la lámpara disipará una potencia de 20 vatios. Analizamos estos dos casos. Los circuitos son distintos, pero el beneficio en forma de luz será el mismo, 20 vatios. Aquí se ha fabricado una lámpara que alimentada a 10 voltios,
da una potencia de 20 vatios y en este otro la lámpara es distinta. El fabricante nos dirá que alimentada a 20 voltios da una potencia de 20 vatios. Estos no son valores habituales, lo normal es encontrarnos con lámparas a estas tensiones. Esta es una lámpara fabricada para que alimentándola a 230 voltios dé una potencia de 100 vatios. Si alimentamos a más, fundirá, claro. Pero estos casos nos sirven para entender mejor el concepto de tensión e intensidad, explicando cómo afectan al cable. Todo cable está compuesto por una parte conductora, por lo general de cobre, y otra aislante de algún tipo de plástico. Si la intensidad es la cantidad de electrones que circulan, cuanta más sección tenga un cable, más intensidad podrá pasar por él sin llegar a quemarse. Por lo tanto, la sección de un cable determina la intensidad que soporta. ¿Y cómo influye la tensión? Aumentando la tensión, aumenta esa diferencia de potencial entre los cables. Ante una tensión muy elevada, los electrones sienten tanta atracción para ir de un lugar a otro que pueden pasar por el aislante y el aire que hay entre los dos. Perforan el aislante deteriorándolo y llegando a provocar cortocircuitos. Por lo tanto, cuanta más tensión hay entre dos cables, mejor aislados deben de estar para que los electrones no salten de un conductor a otro. Los circuitos por los que circula más intensidad necesitan conductores mejores o de mayor sección para no quemarse, y los que tienen más tensión, aislantes mejores o más grandes para no perforarse. Las líneas de alta tensión necesitan estar muy bien aisladas, y por eso sus cables se separan tanto. Aquí el aislante es el aire. Seguimos con otro ejemplo. Esta farola es de 200 vatios y por lo tanto, si elegimos una lámpara de 230 voltios, tendremos que dimensionar los cables para que soporten esa tensión de aislamiento y una intensidad de 0,8 amperios. Si la farola está cerca de una piscina, nos exigirá la normativa que la alimentación sea menor, ya que 230 voltios en lugares húmedos pueden resultar peligrosos para las personas. Ahora tendremos que tener presente que la intensidad será mayor, 8,3 amperios. Y si decidimos que estos 200 vatios de potencia se obtengan con menos tensión, 12 voltios, aumentará la intensidad a 16,6 amperios. A menos tensión, más fácil es aislar los cables y menos peligro hay para las personas, pero de más sección deberán de ser esos cables. Introducimos ahora otra magnitud, la energía, que es la potencia por el tiempo que estamos consumiendo esa potencia. Esto sería lo que nos cobran en la factura eléctrica. Si el primer receptor está encendido 2 horas, se consume una energía de 20 vatios por 2 horas, 40 vatios hora. En este otro caso, ante el mismo tiempo se consumen 80 vatios hora. Aquí ante 1 hora se consume lo mismo y en este último caso está encendida 12 horas, se consumen 240 vatios hora. Un ejemplo práctico. Este electrodoméstico consume una potencia de 1400 vatios. Si está encendido 2 horas, consumirá una energía de 2,8 kilovatios hora, que habrá que multiplicar por el precio del kilovatio hora para saber cuánto nos cobran por esa energía. A 230 voltios de alimentación consume 6 amperios. Conocer la intensidad es útil para dimensionar el cable y en este ejemplo para saber si el magnetotérmico disparará. Como protegemos con uno de 16 amperios, no disparará. Tampoco saltará si encendemos otro aire acondicionado, ya que el consumo total será de 12 amperios. Pero si ponemos 3, como 18 ya es más de 16 amperios, este magnetotérmico abrirá el circuito por sobreintensidad. Vemos la utilidad de esta fórmula para saber pasar de vatios a intensidad, ya que el consumo de los electrodomésticos nos lo suelen dar en vatios, pero el disparo del magnetotérmico y también lo que aguanta el cable se da en intensidad.